Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Es un gozo, un gusto de poder estar predicando la palabra de Dios. Estuvimos con los hermanos alabando, orando, ¿verdad? Como manda Dios en su palabra. Bueno, nosotros también invitamos a los apóstoles. Los apóstoles hacían lo mismo. Se reunían el primer día de la semana para adorar a Dios, para orar y leer su palabra. Ellos leían la ley porque no tenían la Biblia como nosotros, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, nos dio todo los secretos que Dios quiso revelarnos están aquí, en este libro, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que venir como los mineros a escarbar y a escarbar para ver qué tesoro tiene Dios para mí. Para el cristiano la Biblia es el tesoro de Dios. Bien, bueno, antes de comenzar la predicación, nuestro estudio en Filipenses capítulo 3, vamos a hablar para que Dios dirija esta predicación. Padre, tú sabes, Señor, cuánto necesito, Señor amado, de tu gracia. Cuánto necesito de tu sabiduría, Padre amado, Señor amado, mis limitaciones. Señor, tú eres el que eres inteligente. Tú eres el que tiene la verdad. Señor, yo simplemente soy un vocero que simplemente repito lo que dice este libro. Oh Padre, ayúdame a leer bien, a comentar bien tu palabra, para que sea entendible, Señor, y tu nombre se glorifique en este lugar. Padre, líbrame de glorificarme a mí mismo. Señor amado, este ministerio es para glorificarte a ti, y tú seas exaltado y nosotros como tus hijos podamos crecer, madurar, y aquellos que no han nacido de nuevo, Señor amado, puedan nacer de nuevo a través de tu palabra. Tu palabra es la que tiene poder. Tu palabra es la que transforma la vida, santifica, purifica, nos limpia, nos ayuda, Dios, a crecer, a madurar. Es nuestro alimento, Padre. Estamos deseosos, Padre. Estamos con hambre espiritual. Oh, Padre, ayúdanos y haznos entender esos tesoros que tú has dejado aquí en tu palabra, Señor amado, para que nosotros podamos ver esos tesoros, atesorarnos para nosotros y vivir lo que tú nos mandas, Señor amado, para hacer luz en este mundo lleno de tinieblas, en un mundo que está lleno de maldad y pecado. Señor amado, tu iglesia tiene que ser ese iluminar. Padre amado, tiene que estar iluminando esta ciudad. Ayúdanos, Señor amado, a iluminar más, que vean a Cristo en nuestras vidas, Señor. Oh Padre, gracias por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y vamos a tener una lectura en Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 11. Vamos a leer de versículo 1 al 11, mejor para entender todo, ¿verdad?, el pasaje, porque siempre voy leyendo lo que vamos a estudiar, pero vamos a leer del versículo 1 al 11 para entender lo que Pablo está explicando en este pasaje. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos de la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, estuvimos mirando, ¿verdad? Venimos estudiando expositivamente versículo tras versículo. ¿Para qué? Para que el tema no lo ponga yo, lo ponga aquí en su palabra, ¿verdad? Y Dios sea el que... Bueno, estuvimos mirando los versículos el domingo pasado, el versículo 3 al 7, ¿verdad?
Bueno, todo lo que Pablo había perdido. Pablo era un judío de judíos. Bueno, estaban los judíos atacando a la iglesia. Entonces Pablo los confronta y dice, ¿ustedes se glorían? Mire, yo soy irreprensible en cuanto a la ley. Nadie tiene que decir nada en cuanto a mí, de acuerdo a mi religión farisea. Pero ¿saben qué? Cuando encontré a Cristo en el camino del camino de Damasco, miré a Cristo y ¿saben qué? Esto es basura. Todo lo que logré en el mundo, mi religión, mi sobrenombre en la secta farisea, bueno, era la secta farisea eran 6.000 hombres que podían entrar, solamente era la élite, ¿verdad? Y Pablo llegó a ser la confianza del sumo sacerdote, tanto que le dio carta el sumo sacerdote para perseguir a la iglesia y matar a los cristianos. ¿Se imaginan, no? De esos 6.000, Pablo tenía la confianza del sumo sacerdote que mandaba. No era cualquiera Pablo, era una persona que lo veían los fariseos y oh, ya, este es un ejemplo. Pablo es un fariseo. Pablo es intachable en su religión. Bueno, pero Pablo cuando encuentra a Cristo dijo, esto basura. Todo lo que logré en mi carne. Bueno, él era un abogado de la ley. Los fariseos eran personas que estudiaban la ley. Y el pueblo de Israel, su constitución era la ley, ¿verdad? Y ellos eran los abogados y los que condenaban y juzgaban a las personas. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ley, conocían la ley de punta a punta, ¿verdad? Y Pablo era uno de ellos. Y Pablo, bueno, fue elegido para que persiguiera a la iglesia. Entonces era un ejemplo de fariseo. Pero cuando encuentra a Cristo dice, esto es basura. Esto no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque mi religión no me estaba salvando. Mi religión me condenaba. ¿Saben por qué? Porque yo pensaba, dice Pablo, que con mi fuerza, con mi esfuerzo de correr a los cristianos, de matar a los cristianos, bueno, con mis sacrificios humanos, estaba agradando a Dios. Y Cristo se le aparece y dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y se da cuenta que él no estaba agradando a Dios. Estaba agradando a la religión, a los fariseos, a la gente que le golpeara las manos. Sea bien, Pablo, ¿verdad? A su poderío económico, porque también era un hombre donde también económicamente estaba bien. Y vemos cómo termina Pablo, ¿verdad? En una cárcel, desechando todo ese sobrenombre, toda su religión, ¿verdad? Con tal de seguir a Cristo. Bueno, vemos cómo Pablo nos describe y nos está exhortando, así como exhortó a la iglesia de Filipo. Bueno, Dios nos está exhortando a través de él, ¿verdad? ¿Qué ganó Pablo con conocer a Cristo? ¿Qué ganó? Él perdió, vimos lo que perdió. Pero ahora, ¿qué ganó Pablo? ¿Qué ganó Pablo? Voy a decir, bueno, Pablo, ¿qué ganamos por seguir a Cristo? Señor, ¿qué gano con seguirte a ti? Bueno, y Pablo acá lo va a explicar. Versículo 8 de Filipenses capítulo 3. Dice así, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo dejó todo por seguir a Cristo. No solo su religión, como estuvimos mirando, ¿verdad? Sino también, ¿verdad? Dejó todo su poderío económico y todo su sobrenombre entre los fariseos. Y también vemos aquí, dice en el versículo 8, dejé todo, y todo es pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué quiere decir? Que él era su sirviente. Pablo no era que es, bueno, yo soy Señor, yo soy Pablo, soy fariseo. No, no, no. Mi Señor. Él está arriba y yo abajo, dice Pablo. ¿Verdad? Bueno, Pablo deja bien en claro que se había convertido en un esclavo de Cristo. Y eso es lo que hace un cristiano. Cuando nace de nuevo y conoce al Señor y el Señor lo salva. ¿Se vuelve qué? Un servidor de Cristo, ¿verdad? Ya no vivía más para él ni para agradar a los hombres, sino puso en primer lugar a Cristo. Antes en primer lugar estaba ¿qué? La religión, ¿verdad? La religión, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo pienso. Y lo que mi carne quiere, lo que mis ojos quieren, y la vanagloria de la vida. Bueno, Pablo dice eso, no, 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 eso es basura. Ahora soy un servidor de Cristo. Quiero conocer a Cristo. La excelencia del conocimiento de Cristo. Bueno, vemos que Pablo dice la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Qué quiere decir excelencia? Bueno, lo supremo, no hay mayor, para una persona, un ser humano, el mayor honor que conocer a Cristo y conocerlo íntimamente, ¿verdad? Bueno, vemos que Pablo
dio hasta su vida, hasta lo último dio para conocer a Cristo, ¿verdad? Bueno, vemos que Pablo se dio cuenta, ¿verdad? Y cuánto habrá sufrido de su error, ¿verdad? Pensando que estaba agradando a Dios y estaba viviendo una vida donde lo llevaba a la condenación. Él defendía la ley, ¿verdad? Pero no estaba obedeciendo la ley. Él la defendía, sí, pero ya en el primer mandamiento no matarás, ¿verdad? No matarás, y él andaba matando cristianos. Entonces vemos que una persona muchas veces religiosa es así, ¿verdad? Habla de la ley, pero no vive la ley, no vive la palabra de Dios. Y el cristiano ahora, cuando una persona nace de nuevo y se convierte en cristiano, Dios la salva ¿para qué? Para que haga su voluntad. Bueno, yo te aparté, te saqué del mundo, te pongo acá, vos ahora sos mi siervo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, yo soy su siervo. Y es lo que Pablo estaba haciendo, ¿verdad? Él dejó su religión, dejó todo para servir al Señor y servir a las demás iglesias. Él no estaba en un hotel, él no estaba como hoy en día los predicadores van a predicar y lo primero que dice, bueno, ¿qué hotel? ¿Dónde me voy a quedar? ¿Cuánto de mi ofrenda? ¿Cuánto voy a ganar yo por ir a predicar allá? Pablo no estaba en un hotel, Pablo estaba preso, ¿verdad? Estaba en una celda, enfermo, y predicando a las demás iglesias, ayudando a los demás para que los demás hermanos crecieran espiritualmente, y para eso lo había elegido el Señor. El Señor lo tenía preso ahí, ¿verdad? Ahí en esas prisiones que no son los hoteles de hoy en día, eran cuevas, ¿verdad? Donde entraba frío, donde habían ratas, habían muchos roedores, ¿verdad? Enfermedades, y el Señor lo puso ahí. Ahí lo puso para que ahí fuera fiel y fuera fiel hasta la muerte, en esa cárcel. Bueno, pero Pablo no vio su condición donde estaba, sino vio a Cristo. Es lo más excelente que tengo y lo tengo que dar a conocer, no importa lo que yo esté pasando, dice Pablo. Él es la excelencia, Él es lo más grande que yo tengo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es darlo a conocer a Él, y eso es lo que hace un cristiano. Conoce a Cristo, estudia la palabra de Dios, ve lo que Dios dice, ¿verdad? Lo que tengo que hacer, y va y lo comunica. Somos predicadores, todo cristiano es un predicador. ¿Por qué? Porque habla de Cristo. Bueno, Pablo encontró al Señor, ¿verdad? Y allí en el camino de Damasco y encontró la excelencia, encontró lo máximo, encontró a Dios mismo ahí, ¿verdad? No había otra cosa mejor que Cristo. Bueno, y por eso dejó todo. Por eso dijo, esto, Dios, es mejor que esto. ¿Saben qué? Esto es basura. Esto me está interponiendo en la relación con Dios. ¿Saben qué? Lo voy a dejar a esto, voy a seguir a Cristo. Esto es lo excelente. Bueno, y esto es una verdadera conversión. Esto es un verdadero cristiano. Dios no dejó aquí a Pablo, ¿verdad? Y diciendo, Dios no dice a nosotros, miren a Pablo, y esto es un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque él dejó todo por seguir a Cristo, ¿verdad? Para que conocer más a Cristo. Y esto es una verdadera conversión, ¿verdad? No es que, bueno, siguió con sus cosas, sigo con mi religión y sigo a Cristo. Y cuando tengo tiempo, Señor, voy y te sirvo y voy y hago algo para vos. Pero vos tenés que entenderme. No. Un cristiano, un verdadero cristiano dice, esto me está interponiendo, mi religión me está interponiendo en conocer a Cristo. Un trabajo me está interponiendo en conocer a Cristo. No, esto es basura. Esto no me está ayudando a conocer la excelencia. Culpa de esta basura me está interponiendo en conocer lo máximo, que es Cristo Jesús. ¿Se entiende? Nosotros con mi esposa tuvimos que dejar 2 trabajos. Un trabajo y el otro trabajo, ¿verdad? Un trabajo seguro, 35 años de trabajo seguro, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué lo tuvimos que dejar? Porque nos estaba interponiendo entre Cristo y nosotros. ¿Se entiende? No podíamos congregarnos, no podíamos orar, teníamos problemas, no nos veíamos nunca como pareja, como matrimonio, ¿verdad? No veíamos nuestros hijos, era una guerra. ¿Y qué pasó? Y un día dijimos, pero vamos a pararnos en nuestros caminos, como dice el Señor. Paraos en vuestros caminos y ver vuestros caminos. Si están andando de acuerdo a mis mandamientos, un día tuvimos que pararnos y decir, pero esto no es lo que manda Dios. Hay algo acá que está mal. ¿Y qué era? Era ese trabajo. Que uno muchas veces dice, ese trabajo que es lindo. Y nos encantaba nuestro trabajo. Pero nos dimos cuenta como Pablo, esto es basura. Apartarlo para el costado y continuemos siguiendo a Cristo. Y gracias a Dios, Dios nos hizo ver la basura que teníamos que dejar. Dejamos, ¿verdad? Para el mundo es, un trabajo profesional. Pero para nosotros lo máximo es Cristo. Entonces,
está interponiendo entre el camino de Cristo. Y Dios ha sido fiel con nosotros y hasta aquí el Señor ha sido fiel y nos ha sostenido. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero vemos que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, ¿con quién tuvo problemas? Más problemas, con los religiosos. Y Pablo era un religioso antes de ser convertido. Entonces es muy difícil, ¿verdad?, que un religioso se convierta, que nazca de nuevo. ¿Por qué? Porque está aferrado a su religión. Yo soy de esta religión y a mí nadie me va a sacar de esta religión. Bueno, Pablo tuvo que decir: esta religión es basura con tal de conocer a Cristo. Esto es basura y esto no me salva. La religión no salva, ¿verdad? Lo que salva es Cristo Jesús. Él fue el que murió en la cruz, no la religión. Y ahí cuando se enfrenta a Cristo, Pablo entiende todas estas cosas. Pablo recién ahí entiende, ¿verdad? Y empieza a servir al Señor y no para. Continúa y continúa y continúa y fue fiel hasta la muerte. Y ¿verdad? Así como Cristo fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, Él fue fiel hasta la muerte allí en la cárcel hasta que le cortaron su cabeza. Bueno, y vemos un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque se sometió a los mandamientos de Dios. Juan, capítulo 10, versículo 27 al 28, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. O sea, ¿qué hacen las ovejas de Cristo? Oyen la voz de Cristo y lo siguen. No dicen: no, para, Señor, voy a hacer lo que me gusta a mí y después voy a seguirte. ¿Verdad? No. Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces un verdadero cristiano como Pablo sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Versículo 28 dice: y yo le doy vida eterna. ¿A quiénes? A las ovejas que siguen a Cristo. No que siguen una religión, o siguen a un hombre, a un pensamiento, o siguen a una doctrina diferente. No. Siguen a Cristo. Y los que siguen a Cristo, Cristo dice: yo les voy a dar vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie les va a arrebatar de mi mano. Eso es lo que Dios dice de aquellas ovejas que le siguen a Él, no que siguen a la religión, ¿verdad? Bueno, Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, dice el Señor, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno, ¿quiénes son los que tienen la vida eterna? Los que buscan conocer al Padre. Vemos hoy en día las iglesias, están todas llenas, ¿todos quieren conocer al Padre? No, nadie quiere, el mundo no quiere conocer al Padre. El mundo está pendiente de las elecciones, quién va a ganar, pendiente de llegar el domingo y estar en familia. Voy a ir a visitar acá, voy a visitar allá, ¿verdad? Pero el cristiano está pendiente del domingo, ¿para qué? Voy a estar con mis hermanos para adorar a Dios y vamos a estar juntos escudriñando la Escritura, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, para conocer más a Dios, y sabemos que somos ovejas de Él y queremos obedecerlo y seguir como ovejas obedientes a nuestro gran pastor, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, por eso el versículo 17, capítulo 17, versículo 3 de Juan dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y los que tienen la vida eterna nunca están satisfechos en conocer al Padre y conocer al Hijo. No están satisfechos, ¿verdad? Como Pablo. Pablo dijo: esto es basura, yo tengo que conocer la excelencia. Él es la excelencia, Él es la vida eterna. Yo lo tengo que seguir a Él, lo tengo que conocer más íntimamente, ¿verdad? Y Cristo es lo que quiere de nosotros eso, conocernos, que nosotros lo conozcamos íntimamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos familia, somos la familia de Dios. Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Y esto es lo que hace un verdadero cristiano. Quiere conocer al Padre. Y quiere estar después de morir, vamos a estar en la gloria con nuestro Dios. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Conociéndolo más y conociéndolo más. Y no nos va a dar toda la eternidad para conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Y siempre vamos a estar conociendo cosas nuevas de Dios. Siempre, ¿verdad? Aún allá en el cielo. Bueno, por eso nuestro deseo, nuestra oración siempre es: Señor, queremos conocerte más. Queremos conocerte más. Queremos tener esa intimidad contigo. Somos como un matrimonio, ¿verdad? Con Cristo, Él es nuestro esposo. Bueno, con Cristo estamos juntamente, como dice Pablo, crucificados. Ya no vivo más yo, dice Pablo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo para la gloria de Él. Bueno, cuando yo me casé con mi esposa, me hice un pacto delante de Dios, que yo la voy a conocer íntimamente a ella, y ella me va a conocer íntimamente a mí, ¿verdad? ¿Quién más de ustedes me conoce? Es ella. ¿Por qué?
porque ella vive conmigo y está íntimamente conmigo. Bueno, un cristiano, un verdadero cristiano, ¿de qué va a hablar? De Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Del Padre, del cielo. ¿Por qué? Porque Él conoce íntimamente al Señor. Él fue el que me salvó, Él es mi esposo, yo lo conozco, tengo una relación íntima con Él. Y por eso abro mi boca al mundo y hablo del Evangelio. Y van a decir, ¿y vos lo conocés? Sí, sí, yo lo conozco, soy hijo de Dios. Él me salvó, Él murió en la cruz por mí. Y fue sepultado, resucitó al tercer día. Y está a la diestra de Dios intercediendo por mí. Él está intercediendo por mí. Y Él quiere que yo hable de Él. Yo lo conozco, sí. Pero una persona que no lo conoce, no va a hablar de Él. ¿Por qué? Porque no lo conoce. ¿Verdad? Me van a preguntar a mi esposa, ¿vos conocés a Gustavo? Sí, claro, sí es mi esposo. Yo lo conozco íntimamente. ¿Verdad? Pero vos conocés al vecino, mira, lo conozco de vista, pero íntimamente no lo conozco. A Gustavo sí. ¿Por qué? Porque yo me casé con él. ¿Verdad? Bueno, aquel religioso muchas veces no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque no tiene esa relación íntima y no conoce los secretos de Dios para darlo a conocer al mundo. Entonces, eso es lo que Cristo quiere con sus seguidores, con sus ovejas, que lo conozcan. Y esa es la vida eterna, dijo. Que te conozcan a ti, a Jesucristo, al único Dios verdadero. Y esa es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer al Padre y conocer al Hijo. Y ese privilegio que lo tienen los hijos de Dios. El mundo no lo tiene. La religión no lo tiene. ¿Verdad? Bueno, vemos lamentablemente que se ha convertido el mundo y todo el mundo es religioso y todo el mundo es cristiano. ¿Cómo vas a hablar con aquel? Sí, yo soy cristiano. Bueno, ¿vive como manda Cristo? ¿Se somete a los mandamientos de Dios? ¿Hace lo que Dios le manda? Llega el domingo y está interesado en escudriñar, en su casa está leyendo la Biblia, en su casa está orando, busca alimentarse, busca crecer espiritualmente, busca servir en una iglesia local. Bueno, eso es lo que hace un cristiano, ¿verdad? Es lo que hicieron los primeros cristianos, es lo que hicieron los apóstoles, y eso es lo que hace un seguidor de Cristo. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué resplandeció? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Para qué Dios nos dio luz a nosotros? Para que nosotros alumbrara al mundo y mostrar a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Verdad? Que somos seguidores de Jesucristo. Un hijo de Dios tiene un deseo insaciable de conocer a Cristo, de iluminar más. Cuanto más me acerco a Cristo, Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Verdad? El que me sigue no andará en tiniebla. Bueno, el que siga a Cristo, ¿qué va a hacer? No va a andar en tiniebla y va a alumbrar en el mundo. ¿Verdad? Y es lo que tenemos que hacer. Y esa es la excelencia que tenemos los cristianos. La excelencia de conocerlo a Él, de acercarnos a Él, alumbrar al mundo y ver el mundo que hay otro camino, hay una solución, que es conocer al Padre y conocer al Hijo. ¿Y quién nos puede decir eso? Los cristianos. Los cristianos porque lo conocemos. Y para eso nos dejó Cristo aquí en la tierra, a los cristianos. Si no, nos hubiese llevado al cielo, a nuestra casa. ¿Verdad? Primera de Juan capítulo 5, versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Y qué es el verdadero? Bueno, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Pablo lo conoció y Pablo lo entendió. Por eso dejó su religión, dejó todo lo que tenía con tal de conocer la excelencia y la vida eterna. Conocerlo más íntimamente al Señor, más junto a Él, ¿verdad? Vivir junto a Él, ya no vivir más para Él, sino vivir para el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿podemos decir nosotros lo mismo que Pablo? Yo vivo para el Señor, abro mis ojos y lo primero que abro mis ojos, pienso en el Señor, mi mentalidad durante todo el día. Estoy viviendo, pensando en Cristo, en su palabra. Dios me pone un alma al lado mío. Tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi esposo. ¿De qué le hablo? ¿Le hablo de Dios? Ellos ven que yo estoy siguiendo a Cristo como Pablo, que dijo, bueno, mira, esto es la excelencia, esto es lo máximo que yo tengo. Lo máximo que tiene el cristiano es Cristo. Bueno, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Dios? ¿Tu religión? ¿O alguien del mundo? ¿Verdad? Para Pablo eso fue basura. Él continuó sirviendo
al Señor y se dedicó su vida a servir al Señor. Dios sabe cuál es lo que ocupa el primer lugar en tu mente. Dios lo sabe porque Dios mira no lo exterior, sino mira ¿qué? La mente y nuestro corazón, ¿verdad? Porque Él sabe todas las cosas. Nosotros muchas veces no sabemos, miramos a una persona y decimos, qué buena. Pero Dios mira el corazón de las personas y sabe lo que tiene la persona dentro de su corazón. ¿Cuál es tu Dios? Bueno, el que ocupa el primer lugar en tu vida es tu Dios. ¿Es Cristo o es el mundo o la religión? Jeremías, capítulo 31, versículo 33 al 34 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Qué día? Y ahora, de estos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Bueno, ¿cómo nosotros podemos tener la ley de Dios en nuestra mente? Porque Cristo cuando dijo, voy a morir en la cruz, yo me voy a ir y voy a mandar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y Él va a ser vuestro maestro. Y Él va a recordar todas las palabras que yo le he mandado. Y yo le he dicho, todas las enseñanzas, ¿verdad? Por eso tenemos la ley de Dios en nuestra mente. Porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y Él nos está recordando, ¿verdad? Cómo vivir, qué hacer, qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Cuando pecamos nos muestra nuestro pecado para que nosotros nos arrepintamos y confesemos el pecado por su nombre, ¿verdad? Todo eso hace el Espíritu Santo. Y eso hace un hijo de Dios, ¿verdad? Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Bueno, el Señor Jesucristo, la obra que hizo allí en la cruz, ¿verdad? Allí, aquellos que depositaron su confianza, creyeron la obra de Cristo, se arrepintieron de sus pecados, se dieron cuenta que habían violado la ley de Dios, se arrepintieron, creyeron que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios, intercediendo por su iglesia con todo el poder, con toda la gloria que el Padre le dio, que lo hizo Señor de señores. No hay otro más grande que Cristo, porque el Padre lo exaltó hasta lo sumo, dice, y lo nombró Señor de señores, ¿verdad? Bueno, por eso Pablo dice, en la excelencia, Él es el Señor. Bueno, los cristianos somos que conocemos a ese Señor de señores. Bueno, por eso nosotros como cristianos, ¿verdad? Le damos la gloria. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Porque nacimos de nuevo. La persona que no tiene el Espíritu Santo no ha nacido de nuevo. Ya eso lo hemos visto en otros estudios anteriores, ¿verdad? Oseas capítulo 6, versículo 3 dice, Oseas capítulo 6, versículo 3 dice, pero Daniel mismo era superior a los sátrapas y gobernadores, que había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Bueno, veían a Daniel y decían, pero este tiene algo distinto, este no es como nosotros, este tiene una otra sabiduría, hay algo, wow, este hombre, y lo vio el rey y dice, pero este hombre lo voy a poner acá, lo mío, porque tiene algo superior. ¿Y qué tenía Daniel de superior? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le daba la sabiduría para poder ayudar y él poder ser luz en medio de la tiniebla de la casa del rey, ¿verdad? ¿Qué nos da Dios a nosotros? ¿Qué le dio Dios a Pablo? El Espíritu Santo. Lo mismo. Somos igual que Daniel, somos igual que Pablo, porque tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos igual que ellos y estamos para servir al Señor. Para eso estamos en esta tierra. Pablo llegó a ser igual que Daniel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Daniel fue luz en la casa del rey. Pablo fue luz allí en la cárcel. Donde estaba Pablo era luz y ayudó a otros a hacer luz, ¿verdad? A las otras iglesias, a las otras cartas que le escribió a la iglesia. Bueno, para que anduvieran sabiamente, para que anduvieran dándole gloria a Dios. Todo eso hizo Pablo, ¿verdad? Él fue luz también para las iglesias. Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Por amor del cual lo he perdido todo, y otra vez, y lo tengo por basura. ¿Por qué? Para ganar a Cristo. Todo esto basura para ganar a Cristo. Pablo no se quejaba de todo lo que había perdido, sino nos da a entender que fue un gusto haber dejado todo aquello que era basura, su religión, sus logros personales, económicos, con tal de conocer a lo más excelente que es el Señor Jesucristo. Bueno, hoy vemos un cristianismo que enseña a los jóvenes, ¿verdad? Padre enseñándoles, padre llamado cristiano y madre llamada cristiana enseñándoles a los jóvenes, y muchos también pastores que se dicen pastores, joven, estudia, tú tienes que hacer algo en el mundo, porque así podrás tener un buen trabajo, vas a tener buena plata, ¿verdad? Y bueno, sí,
tenés que congregarte, pero primero estudiar y ser algo en el mundo, así el mundo te aplaude y vas a ser un buen hombre y vas a tener una profesión y las chicas van a andar atrás tuyo porque, wow, mirá, el abogado, bueno, llegaste a un título universitario, ¿verdad? Y eso es lo que enseñamos a nuestros hijos, pero eso no es lo que enseña a Dios. Dios dice, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido, ¿verdad? Bueno, muchas veces hablo muchas veces con mi hija y le digo, bueno hija, mira, tú lo que tienes que buscar es acercarte a Cristo. Un verdadero cristiano no va a mirar tu título universitario, no va a mirar si tenés dinero, si tenés un buen coche. Un verdadero cristiano va a mirar tu corazón si te pareces a Cristo. Una verdadera cristiana va a buscar un hombre que se parezca a quién? A Cristo, ¿verdad? No va a mirar en la plata, no va a mirar el título, el diploma que tiene en la pared. Va a mirar su corazón y los frutos, y está dando frutos de acuerdo a los frutos de Dios que ha mandado en su palabra, ¿verdad? Y eso buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después lo demás va a ser añadido. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos? La palabra de Dios. Que busquen a Dios, que conozcan a Dios. Sí, hay que estudiar, sí, hay que prepararse, claro que sí. Pero primero, la excelencia, ¿cuál es? ¿El título universitario o Dios? ¿Qué es lo primero que le enseñamos a nuestros hijos? Bueno, Pablo entendió que eso lo dejó para el costado y la excelencia es Cristo. Y eso, lamentablemente, muchas veces vemos que gente que se llama cristiana se casa, ¿verdad? Con personas que se dice ser cristiano, y bueno, se casan y después fracasan. Pero este matrimonio cristiano, ¿por qué fracasó? Muchas veces porque en vez de mirar el corazón en el noviazgo, el corazón de este muchacho, de esta muchacha, ¿se parece a Cristo? Oh, miran los títulos, miran el auto, miran la plata. Oh, este es precioso cristiano. Mira la plata que tiene, mira el auto que tiene, mira la casa, qué precioso. Este es el mejor cristiano. No, dice Pablo. Esto es basura. Primero es la excelencia del conocimiento de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que va a buscar una verdadera cristiana, que se parezca a Cristo. Mi novio se tiene que parecer a Cristo, no se tiene que parecer al X, ¿verdad? Hombre. Bueno, Pablo entendió esto, por eso él dijo, esto es basura, con tal de conocer a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 9, y ser hallado en Él. Pablo dice, quiero que me vean a mí y vean a Cristo, ¿verdad? Que Dios se agrade, ¿por qué? Porque ven a Cristo en mí. La única manera, hermano, de agradar a Dios es que vivir como Cristo, por eso somos cristianos, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo se glorifica a Dios? Cuando imitamos a su Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice, y ser hallado en Él. Que me vean y vean Él en mi vida. Yo viviendo bajo las normas de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, ¿la fe qué? ¿En mí? ¿En mi religión? No. La fe en la palabra de Dios. Fe en los mandamientos de Dios. El cristiano se aferra a los mandamientos de Dios. Esto es lo que a Dios le agrada. Cuando nosotros creemos en su palabra y la vivimos. Y eso es lo que hace un cristiano. Y Pablo entendió esto, ¿verdad? Por eso vivió como vivió. Aferrado, mirando al invisible, dice Pablo. Continuando adelante. No que ya lo alcanzó, dice Pablo. No es que ya alcancé, ya logré. No. Continúo en la carrera. Y eso es lo que hace cada cristiano. Continúa en la carrera para conocer a Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos una persona que nace de nuevo, ¿verdad? Lo primero que deja es el orgullo, ¿verdad? Deja todo lo que él ha logrado. Deja el orgullo de lado. Se humilla a los pies de Cristo. Señor, tú eres el que manda. Yo estoy acá para obedecer. Ya no, pero ya que tengo, no, ya no es más yo, ya no vivo más yo, es Él, ¿verdad? Es Él que manda. Yo soy un siervo que simplemente miro la palabra de Dios y el Señor me manda y allá voy. Ve a todo el mundo y predica el Evangelio. Bueno, ¿quién es todo el mundo? El que tengo al lado. ¿Qué amar al prójimo? Hablar del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio va a salvar el alma de las personas. No un mensaje distinto, sino el Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Y nosotros creemos que es poder de Dios, por eso hablamos del Evangelio. Ahora, cuando no creemos que Dios tiene el poder y que el Evangelio tiene poder, ¿qué hacemos? No hablamos. ¿Por qué? Porque no vivimos de acuerdo a la fe que a Dios le agrada que
es vivir su palabra y obedecer su palabra. Filipenses capítulo 3, versículo 9, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Pablo dice, mi religión no sirvió. Esta justicia, la justicia que Saulo antes, ¿verdad?, practicaba, no sirvió. Pero ahora cambia Pablo por vivir el Evangelio. Y esta es la verdadera justicia de Dios, el Evangelio, la justicia de Dios, ¿verdad? Dejó de esforzarse para alcanzar la salvación por los ritos y la ceremonia religiosa, como alcanzar la salvación por obras, ¿verdad? Y esto no puede salvar al pecador. La obra no salva, la salvación es Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. ¿Es por qué? Por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Es que un regalo de Dios. No es por mi fuerza, no es por lo que yo hago, sino es por Él, por lo que Él hizo en la cruz. Yo simplemente lo único que hago es humillarme, confesar mi pecado y creer lo que Él hizo por mí. Yo tenía que estar ahí, clavado en la cruz, porque yo era el pecador. Él no, ¿verdad? Entonces, Pablo entendió, ¿verdad?, que no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, dice Pablo, voy a alcanzar la salvación. Romanos, capítulo 3, versículo 19 al 20, dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Se acuerdan que hemos estudiado qué hace la ley? Nos condena. Porque nadie pudo obedecer la ley. ¿Solamente quién? Jesucristo. Él es el único. ¿Nosotros? No. La ley, lo que nosotros vimos, la ley de Dios, y dice, pecador. Está condenado, condenado, condenado. No juzga. Pero viene Cristo y muere en la cruz, y ahí Él paga el precio de nuestra salvación. El pecador lo único que tiene que hacer es poner su mirada en Cristo, confesar su pecado, ¿verdad? Y es salvo. Todo por gracia, todo por fe, no es por obra, no es por mi esfuerzo, ¿verdad? La ley lo único que hace es juzgarnos. Versículo 20 del capítulo 3 de Romanos. Ya que por la obra de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de Él, delante de Dios, ¿verdad? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El pecado, si no hubiera ley, no sabríamos cuál es la transgresión de la ley, ¿verdad? Bueno, la ley está para decirnos a nosotros cuando pecamos, que nos tenemos que arrepentir. Pablo se dio cuenta de que estaba en el camino equivocado, defendiendo la ley, sirviendo la ley, ¿verdad? Cuando conoció a Cristo, se dio cuenta que la ley, él defendía la ley, y defendía su religión, sus ceremonias, y eso no tenía valor delante de Dios. ¿Y qué hizo? Puso su fe en Cristo, ¿verdad? Puso su confianza en Cristo. Romanos, capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante, ¿cómo? La redención que es en Cristo Jesús. La salvación, como dije, es por fe, no es por nosotros. Y Pablo lo entendió y por eso Pablo lo empieza a enseñar y a predicar, ¿verdad? Imagínense en todos los fariseos, que era un ejemplo Pablo, y de repente Pablo se da vuelta y dice, ¿cómo? ¿Y este no era el que estaba con nosotros y ahora está en contra de nosotros? Hablando de Cristo. El impacto que habrá sido, ¿verdad?, para la religión farisea, y el impacto también para los cristianos que andaban corriendo y le tenían miedo a Pablo. Veían a Pablo que era un monstruo que andaba matando cristianos, y ver a ese hombre malo, celoso por la ley, celoso por su religión, un día humillado a los pies de Cristo y predicando a Cristo. Gloria a Dios. Vemos que muchas veces nosotros vemos personas y decir, esta persona sí, no va a ser salvo. Es un asesino, un violador. Esta persona merece estar allá. Pero Dios muchas veces salva a esas personas, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que adorar a Dios y pedir perdón muchas veces porque juzgamos, ¿verdad? Y muchas veces Dios salva a personas como a Pablo, como él dice, yo fui un perseguidor de la iglesia. Yo soy el más pecador de todos porque yo seguía y mataba a los cristianos. Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle, todo de la basura, todos los méritos de Cristo fue que nos salvó, ¿verdad? No es por nuestro esfuerzo, pero entonces, ¿para cuál era el fin? ¿Para cuál era el fin de que Pablo, tú dejaste todo y bueno, y seguir a Cristo y predicar el Evangelio? ¿Cuál es el fin? Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Bueno, eso es lo que hace un cristiano, ¿verdad? Quiere conocer, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos hablando? Versículo 8 lo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo,
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No podemos conocer a Cristo si hay algo en nuestra vida que ocupa el primer lugar. No lo podemos conocer, ¿verdad? Es como Pablo lo mira y es como basura, que es lo que hemos estado mirando, ¿verdad? Puede ser un trabajo, puede ser una carrera, puede ser una persona, puede ser una religión. Dios es bien clarito. Primero, el primer amor es para Él, ¿verdad? Él quiere tener el primer lugar en nuestra vida, tener una relación íntima con nosotros, ¿verdad? Es como cuando una persona, un matrimonio, se casan, ¿verdad? Están casados y el hombre o la mujer tiene un amante. No puede seguir esa relación. ¿Por qué? Porque hay alguien en el medio que está interfiriendo esa relación, esa intimidad se corta. ¿Por qué? Porque una de las personas puso a alguien más delante. Bueno, lo mismo Cristo. Lo mismo que estamos casados con Él, pero cuando ponemos algo delante de nuestra relación con Dios, es como un engaño que le estamos haciendo a Dios. Dijimos, Señor, yo voy a tener una relación íntima con vos. Yo te voy a seguir. Sí, Señor, yo te amo. Sí, sí, tú eres mi Señor. Y de repente, pará, Señor, tenés que entenderme. Yo tengo esto. Tenés que entenderme. Ya hoy hoy no voy a hacer lo que tú mandas porque, viste, que yo tengo que hacer lo que le agrada acá o le agrada allá o lo que le agrada a mi carne, ¿verdad? Y muchas veces engañamos al Señor, ¿verdad? Y tratamos engañando a Dios, ¿verdad? De esta manera. Y no tenemos felicidad, no tenemos paz. Y Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa, hijo mío? Que hay algo que está en medio nuestro, que es el pecado. ¿Qué hace el cristiano? Confiesa el pecado, se aparta, ese pecado de basura, ¿verdad? Y continúa siguiendo a Cristo. Bueno, y es lo que quiere Dios, ¿verdad? Y los cristianos también deseamos tener más intimidad con Dios para conocerlo, ¿verdad? Pero no puede haber hipocresía, no puede haber engaño, no puede haber falsedad, no puede haber mentira, tanto en una relación entre marido y mujer, entre la relación con Cristo y el cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo íntimo. Bueno, Saulo entendió y se convirtió y Dios lo convirtió en Pablo y lo hizo un servidor. Saulo estaba condenado porque estaba siguiendo el camino incorrecto. Filipenses, capítulo 3, versículo 10, y el poder de su resurrección. ¿Qué es lo que quería conocer Pablo? Y el poder de su resurrección. Bueno, fue el único, el Señor Jesucristo, en el mundo físico y en el mundo espiritual, que venció la muerte, ¿verdad? Fue el que en cuerpo y espíritu resucitó de los muertos, ¿verdad? Él es la vida, Él es la resurrección, ¿verdad? Por eso lo seguimos. Pablo dice, yo quiero conocer a ese que venció la muerte, venció a todo lo que era espíritu, lo venció el Señor. El Señor fue el vencedor. Él es el vencedor. Yo quiero ser un vencedor por medio de Él, ¿verdad? Bueno, pero mientras estamos en este mundo, ¿sí? Estuvimos hablando del pasado, de lo que dejamos, de lo que dejó Pablo, ¿verdad? De lo del futuro, que Cristo va a venir, es el que intercede por nosotros, es el que, está queriendo tener una relación íntima, pero nosotros acá en la tierra, ¿qué hacemos? Bueno, Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice, la participación de sus padecimientos. Bueno, la vida cristiana no es color de rosa. La vida cristiana vemos desde Cristo, desde la antigüedad, los profetas, ¿verdad? Cada uno que quiso hacer la voluntad de Dios, ¿qué pasó? Sufrió padecimiento. Los apóstoles, cada uno que quiso hacer la voluntad de Dios, ¿qué pasó? Sufrió. ¿Por qué? Porque son los padecimientos de Cristo, ¿verdad? Pero sufrieron por seguir a Cristo. Sufrieron por hablar de Cristo. Sufrieron por hablar del Evangelio. Murieron por hablar del Evangelio. Bueno, nosotros acá tenemos el privilegio acá en Uruguay que nadie nos corre por predicar el Evangelio. Somos más que privilegiados, ¿verdad? Nadie nos mata por predicar el Evangelio. En China, en Corea del Norte, en África, en tantos países, ahí sí, hoy en día están matando cristianos simplemente por predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero nosotros aquí en Uruguay somos más que privilegiados, ¿verdad? Tenemos doble misericordia de Dios. Bueno, el Uruguay tendría que estar todo salvado, todos por los pies de Cristo. Las iglesias tenían que estar todas llenas, ¿verdad? Siendo que tenemos el privilegio de poder hablar abiertamente, predicar, nadie nos censura, nadie nos mata, nadie nos corre. En otros países otros hermanos están sufriendo por el Evangelio. Muchas veces hemos visto, muchas veces nos han enseñado, decir, tengo una gripe, hermano, tengo una gripe y esto son los sufrimientos por el Evangelio. No, esto no es sufrimiento, es una gripe.
Un dolor de garganta, bueno, pues no te pusiste un gorro o no te abrigaste. Eso no es sufrir por el Evangelio. Sufrir por el Evangelio es lo que sufrieron los apóstoles, lo que sufrieron los profetas. ¿Qué era? Por predicar a Dios. Nosotros acá no sufrimos por el Evangelio. Acá nadie nos corre, nadie nos echa en nuestro trabajo por predicar el Evangelio. ¿Verdad? Nosotros llevamos una vida, pero mire, un paraíso este Uruguay ha contado de otros países que mueren por predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Aprovechar esta bonanza espiritual que Dios nos ha dado para predicar libremente el Evangelio y hablar de Cristo. Y bueno, y toda persona que se acerca a hablar de Él, ¿verdad? Bueno, Él es el que nos ha elegido para eso, para que hablemos de Él, sirvamos a Él. Y Pablo lo entendió, lo que hoy en día nosotros como cristianos tenemos que entender, lo mismo que Pablo. Estamos para servir al Señor. Y ese Señor es nuestro sumo sacerdote. Hebreo capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él está allá, en el cielo. ¿Pero qué está haciendo? ¿Está acostado? No, Él está intercediendo por nosotros los cristianos, ¿verdad? Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que le está hablando al Padre. Padre, mira lo que está sufriendo Gustavo, mira lo que está haciendo tal hermano, está sufriendo por el Evangelio. Vamos a socorrerlo, vamos a darle cariño, vamos a que Él sienta la presencia mía, mi consuelo. Y eso es lo que Dios quiere, consolarnos, estar al lado nuestro. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. A veces digo, ay Señor, estoy solo acá en esta ciudad predicando el Evangelio. No estamos solos. Está Cristo con nosotros. Él está ahí, ¿verdad? Bueno, ¿y qué dice el versículo 16, el capítulo 4 de Hebreo? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para que alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos confiados, Él está ahí. Él es nuestro sacerdote que está hablando al Padre por nosotros. Confíe, dice el Señor, vengan, hablen conmigo y acá van a encontrar la misericordia y van a hallar el oportuno socorro. No podemos, ¿verdad?, pensar, ¿verdad?, que estamos solos en los sufrimientos que cuando suframos por el Evangelio. Cuando alguien se burla o nuestros padres, nuestra madre no nos quiere porque predicamos el Evangelio, porque el Señor lo dijo. Yo no he venido a traer, hasta que ustedes estén unidos con el mundo. No, yo vine a traer disensiones. ¿Por qué? Porque va a estar el padre contra el hijo contra la madre. ¿Por qué? Por seguir a Cristo, ¿verdad? Y eso puede pasar. Eso puede pasar en la vida cristiana. Y eso sí es sufrir por el Evangelio. Pues yo sigo a Cristo, bueno, mi padre o mi madre o mi hermano no me quiere hablar. ¿Por qué? Porque sigo a Cristo. Bueno, eso sí es sufrir por el Evangelio. Pero voy al trono de la gracia y está ahí Él, ¿verdad? Y Él me va a consolar y Él va a estar ahí para mimarme y para abrazarme y decirme, acá estoy, cristiano querido, acá estoy para socorrerte. Por eso Hebreo capítulo 12, versículos 2 al 4 dice, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse de desmayar. Cuando estemos sufriendo por Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Mirar la cruz. Nadie sufrió como Él. Yo no estoy sufriendo como Él perdió su vida, perdió su sangre. Él fue torturado por mí. Yo no estoy siendo torturado, a mí nadie me mata por predicar el Evangelio. Y al mirar la cruz eso nos va a impulsar ¿a qué? A continuar. ¿Y es lo que hacía Pablo? Miraba la cruz, tengo que continuar. Él sufrió, yo no estoy sufriendo como Él. Aunque Pablo estaba sufriendo, ¿verdad? Estaba solo, en una cárcel, estaba quedando sin vista, porque ya Lucas era el que le escribía, porque Pablo estaba enfermo de los ojos. Aquellos que dicen que los cristianos no se enferman, sí, lo enfermamos. Pablo estaba enfermo en la cárcel por predicar el Evangelio. Bueno, Lucas escribía, ¿verdad? Y Pablo le dictaba y ahí estaba. Bueno, pero él miraba a Cristo y dice, yo tengo que continuar. Veo el problema que hay en la iglesia, tengo que ayudar a mis hermanos. Aunque esté preso, la palabra de Dios no puede estar presa. Bueno, Pablo lo entendió. Nosotros somos los que tenemos que entender que estamos para servir. Y estamos para, no para nosotros, sino para Él. Para vivir para Él, ¿verdad? Y nadie ha sufrido, versículo 4 de Hebreo dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nadie ha resistido hasta la sangre, nadie está combatiendo hasta la sangre, ¿verdad? Por lo menos acá entre nosotros nadie muere por predicar el Evangelio, nadie.
Él sí, Él fue el que sufrió. Nosotros no estamos sufriendo nada. A veces se ríen de nosotros y dicen, ay Señor, yo ya no predico más el Evangelio, se ríen del mío. Mis compañeros no me quieren, mis amigos no me quieren, estoy solo, ay qué horrible Señor. Mira la cruz, Cristo también estuvo solo ahí. Nadie estuvo con Él ahí, solo, solito ahí. Hasta el Padre lo abandonó, porque Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Me abandonaste, Padre. El Padre abandonó al Hijo, el Padre fue el que clavó el Hijo ahí en la cruz. El Padre fue el que sacrificó su Hijo ahí para darnos vida eterna. Y nosotros muchas veces se ríen de nosotros y, ay Señor, qué vergüenza, no hablo más del Evangelio porque se ríen mío. Ay, no hablo más. Mira Cristo, Él sufrió y Él sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros no sufrimos nada, nada de nada. ¿Por qué? Cuando miramos a Cristo, cuando miramos su obra, cuando nos miramos a nosotros mismos y decimos, perdón Señor porque yo no he sufrido nada. Bueno, cuando sufrimos en este mundo, dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 10, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Bueno, el propósito de Cristo fue morir para redimir a los pecadores. Fue el mismo propósito de Pablo y de todos los apóstoles, de dejar un legado para que otros se convirtieran. ¿Ah? Cristo murió por su iglesia. Pablo muere por el Evangelio. Los otros apóstoles mueren por el Evangelio. Nosotros, ¿por qué sufrimos? Por el Evangelio. ¿Para qué? Para que otros conozcan a Cristo. Para que mis hijos conozcan a Cristo. Pero ellos tienen que ver en mí una vida de sacrificio para Dios. Porque yo me paro aquí y predico y vivo de acuerdo a lo que como vive el mundo, no de acuerdo a lo como vive, como Dios me manda. Ellos van a decir, mi padre es un hipócrita, un religioso. ¿Verdad? Él vive de acuerdo, él dice una cosa pero no vive lo que predica. Eso es hipocresía y eso odia a Dios, ¿verdad? Y por eso muchas veces los hijos de los cristianos no se convierten. ¿Por qué? Porque no somos luz en nuestra casa. Cuando no hay familias fundadas en la palabra de Dios, no hay iglesia fundada en la palabra de Dios. Por eso lo primero es nuestro hogar, enseñar a nuestros hijos el Evangelio, ¿verdad? Y nosotros vivir el Evangelio para que ellos vean, ¿verdad? El reflejo del papá y veo a Cristo. Así como Pablo miraban a Cristo miraban a Pablo y veían a Cristo, ¿verdad? Bueno, yo tengo que ver a mi padre o a mi madre, ellos tienen que ver al padre o a la madre como ver a Cristo. Y nosotros somos la luz. Cada cristiano es una luz que está en cada hogar, ¿verdad? En cada vecindario. Bueno, vos sabés que hablan de Dios, pero no sé cómo será Dios. Mira, ya vive un cristiano, vive una cristiana, aquella, vos sabés que vive o aquel, vive de acuerdo conforme a la Biblia. Y todo lo que habla de la Biblia y todo lo que vive la Biblia. Allí hay uno, y hasta el mismo mundo va a decir, como a Daniel, ¿verdad? Que lo veía y decía, pero que tiene algo superior, algo distinto que nosotros. Bueno, ojalá que nos vean a nosotros, ¿verdad? Y digan, ahí va un cristiano, ¿verdad? Como veían los apóstoles en Antioquía, ahí van los del camino, ¿verdad? Que ahí fue cuando le pusieron apóstoles, cristianos a los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron cristianos? En forma de burla, decir, mirá, los cristianos ahí van. ¿Por qué? Porque veían a pequeños Cristos predicando a Cristo. ¿Entiendes? Bueno, ojalá que nosotros en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en la escuela, en el liceo, nos miren y digan, ahí va un pequeño Cristo, porque vive de acuerdo como Cristo dejó en su palabra. Bueno, hermanos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y ver si estamos en el camino correcto. Bueno, vimos la semana pasada, vimos al joven rico, ¿se acuerdan? El joven rico que se enfrentó con el Señor y el Señor le dijo, bueno, dijo, pero Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y él le dice, bueno, obedece a tu padre, los 10 mandamientos. Sí, ya está, Señor, ya obedecí todos los mandamientos. Ya está. Entonces el Señor le dice que lo amó y lo miró y dijo, bueno, vende todo tu riqueza, dáselo a los pobres, ven y sígueme. ¿Qué hizo el rico? Agarró, dijo que fue triste, continuó con su vida religiosa porque él era un religioso, ¿verdad? Porque estaba guardando la ley, entonces era un religioso, continuó con su religión, continuó con su dinero, continuó con su vida. Pero un día un joven rico va camino a Damasco, que es Pablo, y se convierte y deja todo eso como basura con tal de conocer a Cristo. Entonces, debemos vernos nosotros mismos. ¿A quién nos parecemos? ¿Al joven rico que continuó con su vida, con su religión? ¿O a Pablo diciendo, esto es basura? Voy a continuar con la excelencia de conocer a Cristo.
Y ojalá que cada uno de nosotros podamos, ¿verdad?, examinarnos, como dice Primera de Corintios, examínense si están en el camino correcto. Pablo creía que era salvo. Él creía que estaba haciendo la obra de Dios, pero un día se encuentra con Cristo y dice, erré el camino. Me equivoqué toda la vida. Estuve engañado toda la vida en esta religión. Voy a dejar esta religión. Quiero conocer a lo excelente. Bueno, ojalá que nosotros podamos hacer esa decisión como Pablo, ¿verdad? Señor, quiero seguirte y bueno, quiero conocerte y quiero seguirte y ser tu siervo. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias porque tú eres tan claro en tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo que tú nos has dejado, Señor amado, un ejemplo de cristiano para que nosotros podamos ser imitadores de él, así como él fue imitador de Cristo. El apóstol de los gentiles para nosotros, que tú lo has elegido para enseñar a la iglesia gentil. Oh Padre, gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre, porque tú nos muestras, Señor amado, nuestra condición. Tu palabra es la que nos está juzgando. Tu palabra es la que nos dice a quién nos parecemos. Oh Señor, sabemos que el joven rico fue al infierno, pero Pablo está allí en los cielos. El joven rico fue al infierno por seguir su religión, seguir sus pensamientos, seguir, oh Dios, siendo alguien en este mundo y dejando a Cristo de lado. Oh Señor, que no dejemos a Cristo de lado. Ayúdanos a siempre, como Pablo, a mirar a Cristo, que es la excelencia, que es lo supremo. Señor amado, gracias, Padre amado, por enseñarnos tu palabra. Y que podamos ahora, Señor amado, ser hacedores de tu palabra. Tú nos has dado lo teórico. Ahora lo que falta es practicarlo. Por eso, Señor amado, que el Espíritu Santo nos esté recordando todas las cosas que tú nos has enseñado para poderla vivir y tú te glorificas en los resultados para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Tu palabra tiene poder. Gracias por el Evangelio, porque es poder tuyo, Padre. Y por eso hablamos del Evangelio, predicamos el Evangelio, porque, Padre amado, amamos a las almas y queremos que las almas se salven. Y tú, oh Dios, también quieres lo mismo. No quieres que nadie se pierda, sino que vengan todos al conocimiento de la verdad. Por eso rogamos, Señor amado, por las almas inconversas de este lugar, que no te conocen, Padre amado, para que esta palabra haga la obra en su vida, para la gloria de tu nombre y para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos, gracias por compartir los mensajes, gracias también por distintas partes del mundo que nos ven y en el Uruguay. Bueno, por favor sigan orando por nosotros para que este ministerio continúe, de seguir escarbando en la palabra de Dios como el minero, sacando los tesoros para nosotros entenderlo y compartirlo con los demás, para que los demás también podamos todos juntos crecer para la gloria de Dios. Muchas bendiciones y Dios los guarde.